Si nadie te ha dicho nada acerca de tu mudanza es porque aún no has de hacerla. Esta es mi casa, y aquí no entra nadie que yo no desee. Victoria no logra quitarse de la cabeza la boda entre Mercedes y Bernardo. Su obsesión ha alcanzado un punto crítico. Necesita saber quién fue el sacerdote que los unió y, más importante aún, quiénes fueron los testigos de ese enlace. Siente que detrás de esa ceremonia hay un secreto que, una vez revelado, puede poner a Mercedes en una posición muy comprometida. Ya se lo ha comentado a José Luis, quien también ha mostrado interés, aunque por motivos diferentes. Pero ahora, Victoria va más allá. Decide enfrentar a Mercedes, su eterna rival, y hacerle saber que no descansará hasta desenterrar toda la verdad. Lo que Victoria ignora es que los testigos del enlace fueron nada menos que Adriana y Rafael. La implicación de estos dos personajes en la boda podría causar un gran escándalo familiar si llegara a conocerse. Rafael es hijo de José Luis y Adriana, la esposa de Julio, también parte de la misma familia. Que ambos hayan sido partícipes de una unión secreta, y más aún de alguien como Mercedes, ahora duquesa de Miramar, podría interpretarse como una traición imperdonable. Mercedes, por su parte, sigue adelante con su nueva vida, instalada en la casa pequeña junto a Bernardo. Han dejado atrás la opulencia de la casa grande para abrazar una vida más simple, pero también más auténtica. Sin embargo, su paz está en constante peligro debido al acecho de enemigos, como Victoria. Ella, acostumbrada a tener el control, no tolera que Mercedes haya logrado escalar socialmente y ahora ostente un título que considera propio por derecho. La tensión entre ambas mujeres es evidente. Victoria la desafía abiertamente, y Mercedes, aunque diplomática, no se deja intimidar. Pero lo que ninguna de las dos sabe aún es que las acciones del pasado están a punto de alcanzarlas. La verdad, como siempre, está más cerca de lo que se piensa. Y en este caso, la presencia de Adriana y Rafael como testigos puede ser la chispa que encienda una nueva guerra en el Valle Salvaje. Mientras tanto, la relación entre Rafael y Adriana sigue desarrollándose de forma silenciosa, sin que ambos imaginen que pronto podrían estar en el centro de una tormenta familiar. Y si Victoria logra obtener la información que tanto ansía, la situación podría volverse insostenible. La familia entera se vería sacudida por un secreto que, hasta ahora, había permanecido enterrado. Mientras Victoria avanza en su cruzada personal para desvelar los secretos del pasado, Rafael y Adriana se ven obligados a trabajar juntos por órdenes de José Luis, el patriarca que sigue moviendo los hilos del valle. Su tarea conjunta está relacionada con la gestión de las tierras, documentos y asuntos legales que requieren atención. Esta colaboración, lejos de ser meramente profesional, reaviva una conexión emocional que nunca llegó a apagarse del todo. La cercanía diaria entre ambos provoca una tensión palpable. Las miradas prolongadas, los silencios cargados de significado y los gestos que delatan más de lo que deberían van tejiendo un vínculo que ya había sido prohibido. Adriana, a pesar de estar casada con Julio, no puede evitar sentirse atraída nuevamente por Rafael. Él, por su parte, ha dejado claro que su compromiso con Úrsula ha terminado. Ya no se esconde, ya no duda. Este acercamiento no pasa desapercibido. Úrsula, que todavía anhela recuperar a Rafael, percibe la amenaza que representa a Adriana. La herida de la ruptura sigue abierta, y verla tan cercana al hombre que ama y que una vez prometió casarse con ella, la sume en una mezcla de celos, rabia y desesperación. Para Úrsula, cada gesto compartido entre Rafael y Adriana es una provocación directa, una humillación que no está dispuesta a tolerar. En medio de todo, Mercedes observa con atención lo que ocurre. Como duquesa, no solo tiene que mantener el orden en su entorno inmediato, sino también proteger a aquellos que considera parte de su familia elegida.
Sabe que Rafael y Adriana comparten algo especial, pero también comprende que cualquier paso en falso podría tener consecuencias devastadoras, especialmente bajo la mirada implacable de José Luis y Victoria. A pesar de los riesgos, Rafael y Adriana parecen decididos a no renunciar a su vínculo. Ya no pueden fingir indiferencia. Sus encuentros, aunque disimulados, están cargados de emoción y deseo contenido, pero también están marcados por una conciencia clara del peligro que enfrentan. No solo ponen en juego su bienestar emocional, sino también la estabilidad de toda una estructura familiar que pende de un hilo. Mientras tanto, los rumores comienzan a circular en voz baja. En el valle, nada permanece oculto por mucho tiempo. Y este resurgimiento amoroso, tan intenso como prohibido, promete convertirse en el catalizador de una serie de conflictos que afectarán a todos los habitantes, desde la casa grande hasta la casa pequeña. Úrsula, al observar el renacimiento de la relación entre Rafael y Adriana, comienza a perder el control de su estabilidad emocional. Su obsesión por Rafael, alimentada por el rechazo y la humillación pública de haber sido dejada por él, se transforma rápidamente en una necesidad desesperada por recuperarlo, cueste lo que cueste. Para ella, Rafael no es solo el hombre que ama, es también el único medio que tiene para recuperar su lugar en la casa grande y su posición de poder en el valle. Consciente de que su sola presencia ya no basta para retenerlo, Úrsula comienza a maquinar un plan perverso. Inspirada en comentarios ajenos e ideas extraídas de otras historias, concibe una estrategia que roza lo delictivo: drogar a Rafael, acostarse a su lado sin su consentimiento y luego hacerle creer que han mantenido relaciones. La intención es clara: manipularlo emocionalmente para que se sienta obligado a casarse con ella, especialmente si logra convencerlo de que ha quedado embarazada. La frialdad con la que concibe este plan demuestra el nivel de desesperación al que ha llegado. Ya no le importa la moral ni el consentimiento. Para Úrsula, todo vale si el resultado es volver a tener poder y reconocimiento. Incluso contempla, en un giro aún más oscuro, fingir un embarazo y posteriormente decir que ha perdido al niño. Todo con el objetivo de apurar el matrimonio y asegurarse su permanencia en la casa grande. Pero Úrsula no actúa sola. En su intento por ejecutar su plan, se acerca a su tía Victoria, buscando apoyo logístico y emocional. Aunque Victoria no comparte todas sus motivaciones, sí considera que la relación entre Adriana y Rafael debe ser frenada. Ambas comparten un enemigo común, Adriana, y aunque sus métodos difieren, encuentran un terreno de entendimiento basado en la conveniencia. Por otro lado, Úrsula también busca la complicidad de Julio, el esposo de Adriana. Apela a su dolor, a su orgullo herido, y lo convence de que deben actuar juntos para separar a su esposa de su hermano. Le plantea que ese romance es una afrenta, una burla pública, y que deben intervenir antes de que sea demasiado tarde. El plan comienza a tomar forma, alimentado por la rabia, la frustración y una desesperación creciente. Úrsula se ha convertido en una figura peligrosa, capaz de todo. En su mente ya no hay barreras éticas. Solo existe una meta, Rafael. Y aunque el camino esté lleno de engaños, trampas y posibles consecuencias catastróficas, ella está decidida a recorrerlo. Julio, que hasta ahora había permanecido en una posición ambigua respecto a la cercanía entre Adriana y Rafael, comienza a ver la realidad con más claridad. Las palabras de Úrsula, aunque interesadas, han despertado en él una sensación de traición, de descontrol y de vergüenza. Ha soportado demasiado tiempo la presencia de su hermano en la vida de su esposa, pero verlos trabajar juntos y compartir miradas cómplices ha sido la gota que colma el vaso. Por dentro, Julio se descompone. Es un hombre dividido entre el amor que alguna vez sintió por Adriana
y la creciente amargura de saberse desplazado, sabe que su matrimonio ha dejado de ser lo que era, pero le cuesta aceptar que su hermano menor haya ocupado su lugar emocional en la vida de su esposa, y más aún, le duele reconocer que, en cierto modo, lo ha permitido con su silencio. Un día, entrando en el despacho donde Adriana y Rafael revisaban documentos, los encuentra demasiado cerca, con gestos que no dejan lugar a dudas. La escena lo desborda. Por primera vez en mucho tiempo, Julio saca a relucir el carácter que parecía haber perdido. Los enfrenta con dureza y les deja en claro que no permitirá más acercamientos entre ellos. Declara que, aunque no pueda obligarlos a dejar de verse por temas laborales, sí puede poner límites personales y emocionales. Su reacción, lejos de sorprender a Adriana y Rafael, los enfrenta a la cruda realidad. Saben que su vínculo no tiene lugar en un mundo donde los lazos familiares son tan densos y enredados. Rafael siente culpa por herir a su hermano, y Adriana, aunque dolida por el tono de Julio, no puede evitar sentirse responsable del dolor que le ha causado. La situación se vuelve más tensa cuando Julio empieza a sospechar que todo el entorno está al tanto del romance que se gesta entre su esposa y su hermano. Siente que lo miran con lástima, como a un hombre engañado, y ese sentimiento lo devora por dentro. Lo empuja a actuar, aunque no sepa bien cómo. Su alianza tácita con Úrsula se refuerza no porque confíe en ella, sino porque ve en esa unión una posibilidad de recuperar el control de su vida. Julio quiere restaurar el orden, aunque ya no sepa si queda algo por rescatar. Lo mueve más el orgullo que el amor. Pero en este juego de pasiones cruzadas, el orgullo puede ser tan destructivo como el deseo. Así, Julio se convierte en una figura central en el conflicto. Ya no será el esposo pasivo. Está dispuesto a marcar su territorio, incluso si para ello tiene que herir a quienes más quiere. La ruptura definitiva entre Rafael y Úrsula desencadena una cadena de consecuencias que golpea con fuerza la vida de la joven. Rafael no deja lugar a dudas, el compromiso ha terminado, y no existe posibilidad de reconciliación. Lo comunica con firmeza, sin espacio para interpretaciones. Úrsula, por más que insista, comprende finalmente que ha perdido. Pero lo que más le duele no es la pérdida del amor, sino la pérdida de estatus. Victoria, al enterarse de la decisión de Rafael, no tarda en actuar. Considera que una mujer como Úrsula, rechazada y ya sin vínculos sentimentales con su nieto, no tiene ningún motivo para seguir habitando la casa grande. Desde su visión jerárquica, todo se mide por el poder que uno conserva. Úrsula ya no representa nada, por lo tanto, debe irse. Y así lo decreta. Con la frialdad que la caracteriza, Victoria le comunica su expulsión sin rodeos ni compasión. Úrsula no puede creerlo. De un día para otro, pasa de ser una figura central en la estructura familiar a convertirse en una invitada no deseada. Debe empacar sus cosas y abandonar el lugar que consideraba su hogar. La humillación es total, pero más doloroso aún es el lugar que le asignan la casa pequeña, bajo el techo de Mercedes y Bernardo. Mercedes, ahora duquesa y dueña del espacio, no está encantada con la idea. Aunque no se opone de forma directa, deja claro que Úrsula no es bienvenida. Sin embargo, por compromiso y para evitar un escándalo mayor, acepta su presencia de forma temporal. La convivencia se vislumbra tensa desde el primer instante. Para Úrsula, esta reubicación no es solo un cambio de residencia, es una degradación pública. Pasar de la casa grande a vivir como huésped forzada en la casa de su rival es algo que jamás imaginó. La rabia se acumula en su interior. Su orgullo herido clama venganza, y su deseo de recuperar todo lo perdido se convierte en una obsesión. Desde su nuevo espacio,
Observa todo lo que ocurre a su alrededor, con ojos de estrategia. No planea quedarse mucho tiempo allí como una sombra. Está decidida a utilizar cada recurso que le quede para regresar triunfalmente a la casa grande. Y sabe que la clave, el único camino posible, sigue siendo Rafael. Reconquistarlo es, más que un acto de amor, un acto de reivindicación personal. La situación coloca a todos en una posición incómoda. Mercedes vigila, Bernardo duda, y Rafael intenta evitar el contacto, pero Úrsula ya no es la misma. Ha tocado fondo, y desde ese abismo planea su resurgimiento. Mientras las tensiones crecen en la casa pequeña con la llegada forzada de Úrsula, un nuevo elemento irrumpe en el equilibrio ya frágil del lugar: el regreso inesperado de don Hernando, el marqués de Guzmán, padre de Leonardo y figura autoritaria de antaño. Hernando anuncia que se quedará de forma indefinida, lo que sacude por completo los ánimos de quienes recuerdan su carácter difícil y sus acciones pasadas. Su retorno no es una simple visita familiar. Vuelve decidido a instalarse, a recuperar influencia y a observar muy de cerca los movimientos de su hijo y de quienes ahora ocupan el espacio que él considera suyo por derecho. José Luis, resentido con él desde hace tiempo, deja claro que no permitirá que se instale en la casa grande. Para el duque, don Hernando es símbolo de un pasado que prefiere mantener alejado. Esto obliga al marqués a quedarse en la casa pequeña, junto a Mercedes, Bernardo y ahora también Úrsula. Un escenario tenso donde el respeto forzado y las viejas heridas no tardan en manifestarse. Mercedes y Bernardo, por gratitud a ciertos gestos pasados del marqués, acceden a acogerlo, aunque no sin ciertas reservas. El ambiente pronto se carga de silencios incómodos y conversaciones cortantes. Hernando, como es habitual en él, no tarda en mostrar su desagrado. Le habla con dureza a Bárbara, mostrándose intolerante y amenazante. La acusa indirectamente por los errores de Leonardo, en especial el incidente en el que su hijo golpeó a Pedrito, lo que casi desata una tragedia. Aunque Bárbara no fue responsable de esa situación, el marqués la trata con desprecio y frialdad. El marqués insiste en recordar constantemente su cariño por Pedrito, pero ese afecto se transforma en obsesión. Su presencia genera incomodidad en todos, sobre todo por el control que pretende ejercer sobre la rutina y el comportamiento de quienes le rodean. Bernardo intenta mediar, pero incluso él se ve superado por la energía dominante de su huésped. Leonardo, por su parte, está inquieto. Sabe que su padre no ha olvidado viejos rencores. En una conversación privada, don Hernando le advierte que no ha cerrado ciertos asuntos del pasado y que, en algún momento, le hará recordar lo que hizo. Las palabras no son solo una amenaza, son una declaración de intenciones. La casa pequeña, que debía ser un refugio de paz para Mercedes y Bernardo, se transforma ahora en un campo minado. Con la presencia simultánea de Úrsula y don Hernando, el ambiente se vuelve irrespirable. Ambos personajes llegan cargados de intenciones ocultas, y lo que prometía ser un nuevo comienzo para algunos, empieza a convertirse en un escenario de guerra silenciosa. Bárbara, siempre atenta a los movimientos de quienes la rodean, no tarda en detectar que la presencia de don Hernando representa un peligro inminente. Sus recuerdos del pasado no le permiten confiar en él, y mucho menos ahora que ha decidido instalarse de manera permanente en la casa pequeña. No es solo una molestia, es una amenaza real, especialmente para Pedrito, el niño que una vez estuvo en el centro de una situación delicada con el marqués. Consciente de los riesgos, Bárbara se aproxima a Mercedes para advertirle. Le recuerda lo que sucedió tiempo atrás, cuando el marqués, cegado por su carácter autoritario, se involucró de forma desmedida con el pequeño. Aunque en ese momento las consecuencias pudieron evitarse, el temor de que algo similar ocurra nuevamente está latente.
La obsesión de don Hernando por Pedrito no ha desaparecido. Sigue presente, disfrazada de afecto, pero con una intensidad que resulta alarmante. Mercedes escucha con atención y preocupación. Aunque en el pasado mostró gratitud por ciertas acciones del marqués, ahora tiene una nueva responsabilidad como duquesa. Su deber es proteger a quienes están bajo su techo, especialmente a Pedrito, que representa no solo un lazo afectivo, sino también simbólicamente el futuro de la familia. La advertencia de Bárbara cala hondo. Mercedes comprende que debe mantenerse alerta, sin importar cuán educado o cortés se muestre Hernando en apariencia. Don Hernando, mientras tanto, sigue actuando como si nada ocurriera. Camina por la casa pequeña, como si fuera el dueño, imponiendo su presencia en cada rincón. Se muestra especialmente interesado en los movimientos de Bárbara, observándola con desdén, casi como si quisiera recordarle constantemente su posición subordinada. Pero Bárbara no se amilana. Le enfrenta con firmeza y dignidad, demostrando que no está dispuesta a dejarse intimidar. Leonardo, atrapado entre la lealtad filial y el miedo a las represalias, se siente cada vez más incómodo. Su padre ha vuelto con intenciones poco claras, y la presión aumenta con cada conversación, con cada insinuación. Sabe que don Hernando es capaz de todo si siente que ha sido traicionado, y teme que en cualquier momento saque a relucir episodios del pasado que podrían perjudicarlo gravemente. La tensión en la casa pequeña crece a pasos agigantados. Mercedes, que apenas empezaba a sentirse estable, ahora debe manejar dos focos de conflicto simultáneos: Úrsula, con sus manipulaciones y resentimientos, y don Hernando, con sus aires de control y su historia oscura. La advertencia de Bárbara se convierte en una llamada a la acción. La paz, si alguna vez existió en ese lugar, está por terminar. Mercedes y Bernardo, pese a las turbulencias que sacuden la casa pequeña, se mantienen unidos. Su relación se ha fortalecido a través de los obstáculos, y aunque ahora deben acoger a dos huéspedes indeseados, Úrsula y don Hernando, procuran mantener la calma y actuar con firmeza. Ambos son conscientes de la gravedad de la situación y del desequilibrio que puede provocar la presencia de estas figuras dentro de su hogar. Mercedes, como nueva duquesa, ya no es la mujer marginada de antes. Su autoridad crece, y aunque todavía hay quienes la miran con desconfianza o desprecio, ha demostrado tener temple y determinación. Asume con dignidad la carga de albergar a don Hernando, aun sabiendo que su carácter difícil y su obsesión con Pedrito podrían traer problemas. Lo mismo ocurre con Úrsula, cuya presencia resulta incómoda, pero que por conveniencia y presión de Victoria no ha podido rechazar de plano. Bernardo, siempre solidario, actúa como mediador. Intenta apaciguar los ánimos y preservar un mínimo de convivencia, pero incluso él, generalmente tolerante, empieza a notar que los límites se tensan. La casa pequeña, que debía ser un espacio de tranquilidad, se convierte en un tablero político, lleno de alianzas tácitas y vigilancias constantes. A pesar de todo, Mercedes no permite que la tensión la domine. Mantiene la compostura frente a don Hernando, lo escucha, pero no se deja arrastrar por su discurso autoritario. Le impone normas, aunque con tacto, para evitar confrontaciones abiertas. Al mismo tiempo, observa atentamente la conducta de Úrsula, que se muestra sumisa en apariencia, pero cuyo silencio oculta intenciones calculadas. Bárbara sigue siendo una aliada clave para Mercedes. Con su presencia constante y su criterio sensato, le proporciona apoyo emocional y análisis lúcido de lo que ocurre dentro de la casa. Es ella quien sugiere mantener una vigilancia especial sobre el marqués, sobre todo cuando Pedrito esté presente. Saben que la obsesión no ha desaparecido y que cualquier descuido puede ser aprovechado por Hernando para ejercer influencia indebida
En paralelo, Mercedes comienza a reafirmar su posición en el valle. La gente la respeta más que antes, y eso molesta a figuras como José Luis y Victoria, que ven amenazada su supremacía histórica. Ella, sin embargo, no busca confrontaciones abiertas. Su estrategia es otra: crecer desde el interior, consolidar alianzas sinceras y proteger a los suyos. Con cada decisión firme que toma, Mercedes demuestra que su título no es decorativo. No solo ha heredado un ducado, ha asumido un liderazgo real. En medio de la tormenta que amenaza su hogar, se mantiene erguida, dispuesta a defender lo que ha construido. Ni Úrsula, con sus artimañas, ni Hernando, con su autoritarismo, conseguirán desestabilizarla fácilmente. Mientras Mercedes refuerza su posición en la casa pequeña, en la casa grande, José Luis continúa ejerciendo su autoridad con mano de hierro. Aunque en teoría comparte el mando con su esposa Victoria, en la práctica es él quien impone las reglas más estrictas. Para José Luis, la casa grande no es solo una vivienda, es el símbolo máximo de poder, control y jerarquía en el Valle Salvaje. Por ello, no tolera que nadie que no pertenezca a su círculo íntimo tenga acceso a ella. La expulsión de Úrsula ha sido solo una muestra más de esa voluntad férrea. El duque ha dejado claro que no permitirá bajo ningún concepto que personas como ella vuelvan a entrar por sus puertas. Ni su parentesco, ni las súplicas emocionales, ni las posibles alianzas familiares serán suficientes para quebrar su decisión. Y su postura se endurece aún más cuando se menciona la posibilidad de que otros miembros del entorno de Úrsula intenten establecerse en la casa grande. Mercedes y Bernardo, ahora residentes permanentes de la casa pequeña, son plenamente conscientes de esta tensión. Aunque en algún momento aspiraron a regresar, o al menos mantener una buena relación con la casa grande, saben que las puertas están cerradas, para ellos también. El resentimiento de José Luis hacia Bernardo no ha desaparecido, y la enemistad hacia Mercedes se ha hecho aún más fuerte desde que asumió el título de duquesa. El panorama se complica con la llegada de más personas a la casa grande, como Bárbara y Pedrito, cuyo traslado ha sido motivo de conversaciones privadas entre Francisco e Irene. Este movimiento genera preocupación, pero nada comparable con la incomodidad que causaría el posible regreso de Úrsula. José Luis lo ha dejado claro: si Úrsula pisa la casa grande, lo considerará una ofensa personal y un acto de desafío a su autoridad. Estas tensiones se extienden a todos los niveles del hogar. Amadeo, uno de los trabajadores más dedicados, ha notado el aumento de responsabilidades y decide pedir un aumento salarial para él. Y Eva, su compañera de labores, argumenta que, con la creciente cantidad de residentes y tareas diarias, su esfuerzo merece una mejor compensación. Sin embargo, la respuesta de Isabel, quien maneja los asuntos domésticos con visión conservadora, es tajante: rechaza la solicitud, afirmando que en tiempos de incertidumbre económica no se pueden hacer concesiones. Este rechazo no solo representa una frustración para Amadeo, sino que también revela las grietas internas que comienzan a abrirse dentro de la casa grande. A pesar de la fachada de orden y control, la estructura empieza a mostrar signos de desgaste. Las decisiones autoritarias de José Luis, la intransigencia de Isabel y la creciente presión social auguran posibles conflictos internos que podrían estallar en cualquier momento. En medio del ambiente cargado de tensiones en ambas casas, una figura del pasado regresa inesperadamente: Pepa. Su aparición, discreta pero significativa, ocurre en la cocina de la casa pequeña, donde Mercedes pasa buena parte de su tiempo supervisando las labores del hogar. La llegada de Pepa no está precedida por ningún anuncio ni explicación clara, lo que despierta inmediatamente las sospechas de la duquesa. Pepa se presenta con una actitud amable, casi servicial,
como si su única intención fuera ofrecer ayuda o reconectar con quienes alguna vez la conocieron. Pero Mercedes, endurecida por las traiciones y las medias verdades que han marcado su vida reciente, no tarda en percibir que detrás de esa sonrisa cordial se oculta algo más. No se fía de su repentina reaparición, especialmente en un momento tan delicado, donde cada movimiento puede tener consecuencias mayores. Mercedes comienza a observarla con cautela, analizando cada palabra, cada gesto. Sabe que en el Valle Salvaje nada ocurre por casualidad. Las personas no vuelven sin motivo, y mucho menos aquellas que una vez desaparecieron sin dejar rastro. Aunque Pepa no lo dice abiertamente, su llegada coincide con varios movimientos sospechosos dentro de la casa pequeña, lo que hace pensar que su presencia podría estar relacionada con algún plan mayor, quizás incluso vinculado a Úrsula o Don Hernando. La tensión se agrava por los roces laborales existentes. El conflicto entre Amadeo y Isabel no ha desaparecido, y la presencia de Pepa añade una variable más al escenario. Los empleados comentan en voz baja su reaparición, preguntándose si ha venido a ocupar un puesto, a espiar o simplemente a sembrar discordia. En un lugar donde la confianza se gana con años y se pierde en segundos, nadie se atreve a acercarse a ella con franqueza. Isabel, por su parte, tampoco se muestra entusiasmada. Aunque no lo verbaliza, observa a Pepa con la misma desconfianza que Mercedes. Pero mientras la duquesa busca entender su verdadera motivación, Isabel parece más preocupada por cómo su presencia puede afectar el equilibrio de poder entre el personal de servicio. La jerarquía dentro de la casa también está en juego, y Pepa, con su pasado nebuloso, representa una amenaza. Por ahora, Pepa se mantiene en silencio. Hace lo que se le pide, se muestra respetuosa y evita los enfrentamientos. Pero Mercedes sabe que es solo cuestión de tiempo antes de que sus verdaderas intenciones salgan a la luz. En el Valle Salvaje, incluso los rostros más familiares pueden convertirse en enemigos disfrazados. Y en un momento donde todo está al borde del colapso, una chispa puede incendiarlo todo. Desde su exilio forzado en la casa pequeña, Úrsula alimenta su rabia y traza estrategias cada vez más extremas para recuperar lo que considera suyo su lugar en la casa grande y a Rafael como esposo. Su situación actual, compartiendo techo con Mercedes, Bernardo, Don Hernando y ahora también Pepa, se le hace insoportable. No hay día que no sienta el peso de la humillación. Pero lejos de rendirse, canaliza esa frustración hacia un único objetivo: reconquistar a Rafael a cualquier precio. En su mente, la única manera de recuperar el control es obligando a Rafael a comprometerse con ella. Como él ya ha rechazado el compromiso de forma directa, Úrsula considera que solo una acción extrema podría revertir esa decisión. En su delirio, empieza a planear la posibilidad de utilizar un somnífero o algún tipo de sustancia para dormirlo y fingir que han pasado la noche juntos. Si logra convencerlo de que han tenido relaciones, cree que podrá manipularlo emocionalmente hasta el punto de forzar un matrimonio. La idea no surge de la nada. En comentarios escuchados o insinuaciones malintencionadas, Úrsula ha ido recogiendo elementos para construir este siniestro plan. Incluso contempla fingir un embarazo y, más adelante, alegar un aborto espontáneo para evitar tener que demostrar nada. Lo importante para ella no es la verdad, sino el control de la narrativa. Quiere que Rafael y todos los demás crean que él le debe algo, que la ha deshonrado y que por lo tanto debe reparar esa ofensa con un matrimonio urgente. Esta maniobra, peligrosa y profundamente inmoral, refleja el nivel de desesperación al que ha descendido. Úrsula ya no distingue entre amor y obsesión, entre justicia y venganza. Está convencida de que su lugar en el mundo depende de su capacidad para manipular las emociones ajenas y que la verdad es un obstáculo que puede ser eliminado con astucia. Mientras tanto, Rafael intenta mantener la distancia,
pero siente que algo se está gestando. Percibe las miradas de Úrsula, los silencios prolongados, la tensión en el aire. No sabe con certeza lo que planea, pero intuye que no se ha rendido. Adriana, por su parte, también nota que algo no está bien, aunque su atención se divide entre el trabajo y la creciente tensión con Julio. Mercedes, desde su posición de anfitriona forzada, observa con preocupación el deterioro mental de Úrsula. No puede echarla, pero tampoco confía en ella. La presencia de una mujer desesperada y astuta bajo su techo es una bomba de tiempo, y sabe, por experiencia, que cuando Úrsula actúa desde el rencor, nada bueno puede surgir. Mientras Úrsula teje su red de manipulaciones, otro peligro latente amenaza con estallar la posible revelación de los testigos de la boda entre Mercedes y Bernardo. Victoria, obstinada en descubrir quién ofició y quiénes presenciaron esa unión, sigue su propia investigación silenciosa. Para ella, esa boda representa una traición a las normas familiares y está decidida a desenmascararla, aunque ello implique destruir a su enemiga Mercedes. Lo que Victoria no imagina es que los testigos de aquel enlace fueron nada menos que Adriana y Rafael. Una verdad que, si saliera a la luz, generaría una reacción en cadena de consecuencias devastadoras. José Luis, aún dolido por la ascensión social de Mercedes, vería esta revelación como una traición doble por parte de su hijo y de su nuera. El hecho de que ambos hayan prestado apoyo en secreto a una boda que él jamás hubiese aprobado podría hacerlos caer en desgracia absoluta. Adriana y Rafael, aún en medio de sus sentimientos reprimidos, y las órdenes del duque, que los mantienen trabajando juntos, guardan este secreto con el peso que conlleva. Saben que si Victoria o José Luis lo descubren, no solo perderán la poca estabilidad que tienen, sino que podrían verse obligados a abandonar el valle, o, peor aún, enfrentar una venganza familiar implacable. Victoria sigue husmeando. Hace preguntas veladas, indaga en registros y conversa con quienes estuvieron cerca de Mercedes durante aquellos días. Aunque todavía no ha conseguido pruebas firmes, está cada vez más cerca de conectar los puntos. Para ella, no es solo una cuestión de justicia o verdad, es una forma de restablecer el equilibrio de poder, de devolver a Mercedes al lugar de donde, según su criterio, nunca debió salir. La presión se intensifica cuando José Luis comienza a percibir que algo se le escapa de las manos. Aunque mantiene una apariencia de control, siente que las piezas del tablero se mueven en su contra. La revelación de la boda secreta sería un golpe a su autoridad, una prueba de que sus órdenes no fueron obedecidas y de que su entorno más cercano, su hijo y su nuera, actuaron por la espalda. Mientras tanto, Adriana y Rafael viven entre el deseo contenido y el miedo. Su relación, más allá del plano romántico, está amenazada por los errores del pasado y los pecados ocultos. Saben que no pueden seguir escapando eternamente. El tiempo corre y la verdad, esa verdad que podría romper todos los lazos familiares, está a punto de salir a la luz. Todo, en el Valle Salvaje, se encuentra en un punto de ebullición. La casa pequeña se ha vuelto un hervidero de tensiones. La casa grande, un bastión de sospechas y resentimientos. Y en medio de ambas, los secretos, el orgullo y el amor prohibido aguardan el momento de estallar. El episodio 202 de Valle Salvaje nos sumerge en un entramado cada vez más enredado de relaciones rotas, lealtades divididas y estrategias personales que bordean la locura. Cada personaje, desde los más poderosos hasta los más vulnerables, parece encontrarse al borde de una transformación, empujado por fuerzas internas o por el peso de un entorno que no perdona errores ni debilidades. Úrsula encarna la desesperación en estado puro. Su caída desde la comodidad y el estatus social hacia la humillación más profunda la empuja a gestar planes oscuros y peligrosos. No se trata ya de amor o despecho, sino de una batalla,
por la supervivencia emocional y simbólica. Ella lucha por no desaparecer, por no ser borrada del mapa familiar y social. Su voluntad es férrea, pero sus métodos anuncian consecuencias trágicas. Rafael y Adriana, atrapados en una relación imposible, representan esa tensión constante entre lo que se desea y lo que se prohíbe. Su amor, que nunca fue plenamente vivido, se ve ahora amenazado no solo por los ojos vigilantes de la familia, sino también por la amenaza que representa Úrsula y la culpa que ambos arrastran por su papel en la boda de Mercedes. Lo que para ellos fue un gesto de apoyo puede ser usado como arma por Victoria o José Luis para castigarlos sin piedad. Mercedes, por su parte, se erige como un punto de equilibrio en medio del caos. Su dignidad, su intuición y su fortaleza la colocan en una posición única, no solo como duquesa, sino como una figura moral frente a quienes quieren manipular el valle. La presencia de don Hernando y de Pepa en su casa pone a prueba su templanza, pero también la obliga a fortalecer sus redes de confianza. Y finalmente, la Casa Grande, con José Luis y Victoria a la cabeza, continúa siendo el símbolo del poder conservador, del orden establecido, que se resiste al cambio, pero las grietas comienzan a notarse decisiones autoritarias, sospechas cruzadas, resentimientos guardados. Todo se acumula en una estructura que parece más frágil de lo que aparenta. Este capítulo no ofrece resoluciones, sino la promesa de tormentas futuras. Los secretos están por revelarse, los vínculos por romperse y el poder por redistribuirse. Valle Salvaje no solo retrata las pasiones humanas, sino también la lucha silenciosa entre el pasado y el porvenir. En este valle, cada paso tiene un precio y cada silencio guarda una verdad que tarde o temprano encontrará la manera de salir a la luz.